ahora vamos al tema que nos corresponde hoy. Y vamos a declarar la profesión de fe que tenemos en nuestra iglesia, en nuestra congregación. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Decimos que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarme, para redarguirme, para corregirme y para instituirme en justicia, para que todo el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Ok, entonces, continuando con el discipulado de las 16 capacidades, hemos estudiado ya las 4 capacidades de la voluntad, las 4 del espíritu y las 4 del alma. Ya solo nos quedan, y hoy comenzamos a estudiar las 4 capacidades que el Señor Dios puso en nuestro cuerpo, ¿verdad? Esas 4 capacidades, no sé si tenés la imagen por ahí de eso. Creo que esa no te la maté. Ok, no, entonces. Pero al principio de las enseñanzas, y yo creo que les dieron una hojita también, donde están esas capacidades. Tenemos que ver verdaderamente, recapitulando un poquito, que hay un orden perfecto y un orden, digámoslo así, imperfecto, corrupto, que deberían de tener nuestras capacidades. Se encuentran en un orden corrupto, pero deberían de estar en un orden perfecto. Amén. En el orden en el que Dios la puso. Estamos hablando desde hace, vamos a ver, 4 años creo yo. Estuvimos compartiendo con unos hermanos. Estuvimos compartiendo con unos hermanos allá solo voy a mutear esto porque los accidentes al aire. Ahí está, creo yo. Ahí está. Los accidentes al aire suceden. Les decía, hace 4 años estábamos compartiendo con unos hermanos allá en Panamá. Y nos compartíamos con un pastor que tiene mucho tiempo en el mensaje, que él es guatemalteco, pero radicado en El Salvador desde hace mucho tiempo. Tiene una iglesia bastante grande por allá y predica este mensaje también. Y platicábamos con él y yo todavía había escuchado de las 16 capacidades, pero nunca habíamos estudiado este tema. Y él nos decía, miren, hay una capacidad que si la ordenas, todas las demás se van a ordenar. O sea, hay una, que si la logras poner donde tiene que ir vertical, entonces con esa, todas las demás automáticamente se van a lograr alinear. El problema es que no me recordaba cuál era. y estudiando este tema desde la semana pasada, porque la semana pasada pues no tuvimos discipulado en vivo, solo fue una repetición de lo de la semana antepasada. Pero de la semana antepasada que estuve estudiando esto, yo recordaba eso y encontré cuál era esa que él nos dijo, y es la que vamos a estudiar hoy. Hoy vamos a estudiar la mente bendecidora o querer, la mente que bendice. Amén. Entonces, esta es la primera que vamos a estudiar en las capacidades del cuerpo, la capacidad de bendecir, o es decir, bien decir. A veces nosotros adoptamos podríamos decirlo hasta un léxico cristiano. Dios te bendiga, o bendiciones. Miramos a alguien en la calle, hermano, bendiciones. Pero cuando le decimos bendiciones no le estamos diciendo nada. Bendecir es bien decir. Es decirle algo de bien a una persona. Si solo le decimos Dios te bendiga, sí, pero nos estamos quedando como diciéndole Dios, ¿pero con qué? ¿Qué bendición queremos darle a la persona o al pueblo?
Cuando solo decimos bendición o bendiciones. Realmente sí, a menos de que estemos diciendo, mira, todas las bendiciones, como dice la palabra, ¿verdad? He aquí, si cumples esto, todas estas bendiciones te alcanzarán. Y es cierto, pero la palabra bendecir quiere decir bien decir. Bien decir, eso es lo que quiere decir. La iniciativa de la bendición la tuvo Dios. Dios fue el primero en bendecir. Y como consecuencia de que nosotros hayamos sido creados y hechos a la imagen y semejanza de Dios, nosotros deberíamos de seguir el mismo modelo. Si Dios bendice su creación hecha a su imagen y semejanza, debería de serle lo más fácil del mundo o lo más natural de nuestra existencia poder bendecir a alguien. Pero ahí viene el meollo, ¿verdad?, del asunto. Ahora, vamos a Génesis capítulo 1, verso 28, para comenzar a estudiar esta palabra de bendición. Dice, Génesis 1:28, dice, y los bendijo Dios. Ahí está, miren, y los bendijo Dios diciéndoles. O sea, no fueron, miren, hijos míos, yo los bendigo. O sea, sí, los bendijo, pero ¿cómo? Entonces dice, los bendijo Dios y díjoles Dios, fructificad y multiplicad, y henchid la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces de la mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Una bendición bien específica de Dios. O sea, fructifiquen y señoreen sobre todo esto. Esa es la bendición que Dios le dio al hombre y a la mujer. Las primeras palabras que Dios le dirigió al hombre fueron una bendición. Él les dijo, miren, los bendigo de esta manera. Ustedes son los que están hasta arriba. Ustedes son los que van a fructificar en toda la creación. Y ustedes van a sojuzgar toda la creación. Y los bendijo. Los bendijo. De la boca de Dios salió bendición para el hombre. Y eso le agradecemos tanto al Señor. Les decía que bendecir es hablar una palabra de bien a una persona o a un grupo de personas. Y Dios, por ejemplo, por eso le digo, Dios es bien específico para bendecir. En Números, capítulo 6, del verso 22 en adelante, Dios le dice, mira, le habló a Moisés y le dijo, mira, Moisés, dile a Aarón que cuando bendiga a mi pueblo, lo bendiga de esta manera. Y los que nos conectamos los miércoles a la oración de madrugada, pueden darse cuenta que cada vez que termina la oración, aquí no hay para dónde. Cuando bendecimos al pueblo, cuando los pastores bendecimos al pueblo, la instrucción está bien clara. De esta manera vas a bendecir a mi pueblo. No tenemos que andar inventando bendiciones, no tenemos que andar viendo de dónde, Señor, háblame. Ok, ahí está la palabra. Si la palabra te dice cómo bendigas a mi pueblo, simple y sencillamente di la bendición. Y dice Números 6:22, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles. Y empieza la bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrás mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Sencillo. La bendición es bien específica. Jehová te bendiga. ¿Cómo? Guardándote. ¿Cómo más te va a bendecir? Haciendo resplandecer su rostro sobre ti, teniendo misericordia de ti. Jehová que alce sobre ti su rostro y te ponga en ti paz. Son bendiciones específicas. Cuando había alguien, no me recuerdo quién era, pero cuando saludaba, decía, no te decía como bendición, no, paz y bien.
Ese era su saludo. Era algo bien específico. Shalom. Por ejemplo, cuando el pueblo de Dios se saluda, ellos se dicen shalom. Ahora, shalom no es solamente paz. El concepto de shalom es tan grande que cuando le dicen a una persona shalom, le están diciendo: mira, sé próspero, sé fructífero, sé etcétera, etcétera, ten paz. Es un concepto tan amplio que solo decir bendición o paz se queda corto. Y nosotros decimos bendición, Dios te bendiga. Sí, pero ¿cómo? Insisto, ¿cómo? ¿Cómo le deseamos bendición al hermano? ¿Cómo? Claro, usted le hace, ay, y ahora ya no voy a bendecir. No, no es cierto. Bendígalo. Pero ahora, cada vez que usted dice: Señor, ¿cómo quieres hoy que bendiga a tus hijos? ¿Cómo quieres hoy, cada vez cuando yo hable con alguien, cómo quieres que los bendiga? Ponga en mi palabra. La palabra, el Señor la va a dar, ¿verdad? Bien claro Él en sus bendiciones. Y el plan de Dios era que todas las cosas fueran de bendición para el hombre y que el hombre fuera de bendición para todas las cosas. Imagínense, que todas las cosas fueran de bendición para el hombre y que el hombre fuera de bendición para todas las cosas. Que fuéramos de bendición unos a otros. Imagínense cuánta bendición hemos recibido, por ejemplo, del país donde vivimos, de la tierra donde Dios nos tiene viviendo. ¿Cuánta bendición hemos recibido? Ok, si cumplimos el plan de Dios, es que si Él nos puso aquí, nosotros seamos de bendición para este pueblo. Amén. Que seamos de bendición para esta tierra. Que seamos de bendición para cambiar lo más duro de cambiar en el ser humano: la mente. ¿A dónde tiene que llegar? Mire, por algo, ¿dónde fue crucificado Jesús? No me voy a decir en la cruz porque me refiero al lugar geográfico. En el Gólgota. Y Gólgota quiere decir calavera. ¿Dónde tiene que entrar la cruz? A la cabeza. Es donde más cuesta que entre. Somos cabeza dura, digo. Nos cuesta. Pero ese era el plan de Dios. Que así como nosotros recibimos bendición de todo, nosotros seamos de bendición a todos. Ese era el plan de Dios. El problema es que ahora lo que vemos como fruto del pecado es que la mayoría de personas viven para maldecirse los unos a los otros, para murmurar, para criticar, para condenar, para ver los defectos de los demás. Esa es la manera en la que vivimos. Ahora, pongámosle base bíblica a esta mente bendecidora. Vamos a ir al Salmo 103, verso 1. Salmo 103, verso 1. Dice, mire cómo habla David aquí. Salmo de David dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendigan todas mis entrañas su santo nombre. Ahora, la palabra entrañas, ahí no es alma la que tenemos que buscar, es entrañas. Entrañas es querer. Y querer es la palabra, para los que están viendo en casa, los de acá tenemos Strong, y en casa imagino que también lo tienen, pero para que puedan profundizar más, es la palabra H7130. Y significa varias cosas, pero significa una cavidad, un hueco como el de una taza. También significa vientre, un medio de, significa entrañas, corazón, mente, intestinos, ofrecer una ofrenda, dar, obsequiar, estar a la mano, amistoso y estar dispuesto. Entre todas las formas que hay de traducir, querer. Según el diccionario Vine del Antiguo Testamento, si usted tiene el diccionario Vine, va a decir que querer es considerada como el centro
de la vida física y espiritual. El centro es la parte más íntima de las personas. En su condición original, estoy leyendo solo lo que dice el diccionario Vine. En su condición original santa, esta mente era la directora o capitana de todas las mentes. Tal como ella se moviera o actuara, las demás le seguían. Por eso le digo, aquí fue donde yo recordé lo que nos dijo este pastor que le comenté al principio. Porque si esta era la capitana, esta era la que mandaba, por decirlo así. En un equipo de fútbol, por ejemplo, hay un capitán. Ese capitán le puede decir a todo el equipo, mire, verdaderamente está el director técnico. Ese es el que crea el equipo, la estrategia, el cuadro, cómo va a alinear, etc. Pero en el terreno de juego el que manda es el capitán. ¿Verdad? Ahí no hay para dónde. El capitán le puede decir a un jugador, mira, movete para aquel lado, mira, anda para allá, mira, marcame a ese, o mira, hace tal y tal cosa. Es el capitán. Esa función tenía la mente querer. Es por eso que si alineamos la mente querer, las demás van a venir ahí atrás y se van a alinear, ¿verdad? Ahora, pero cuando el pecado corrompió esta mente, perdió su posición privilegiada. Y su lugar fue ocupado por la mente nefesh. ¿Y sabe cuál es el gran problema? Que la mente nefesh es la que está más vinculada con los apetitos y deseos de la carne. ¿Se da cuenta cómo estamos? O sea, la que gobierna ahora a todas ya no es la querer, es la nefesh. Y el nefesh es el que está más ligado a nuestros apetitos carnales. Por eso es que vemos que nosotros nos movemos conforme a qué? Conforme a la carne. Porque el alma que gobierna es la que tiene que ver más con lo que nuestra carne quiere, con lo que la carnota pide. Entonces, ahí está el problema. Ahí comenzamos a entender muchas cosas. Y uno dice, sí, con razón. Por eso decía Pablo, o sea, hay una lucha en mí, decía Pablo, diciéndole de alguna manera, porque no hago el bien que quiero, o sea, el que quiere el querer, no lo hago, sino hago lo que quiere la nefesh. Ajá, ¿verdad? Ahora, la capacidad querer, decíamos que una de sus traducciones es como una taza, el hueco de una taza. Ahora, imagínese usted una taza grande y dentro de esa taza estaban las otras, ¿serían qué? 15 capacidades. El nefesh era como el recipiente, perdón, el querer, era como el recipiente. Y dentro del querer estaban las otras 15 capacidades ahí adentro. Por eso, analicemos detenidamente el Salmo 103:1 que acabamos de leer. Dice, bendice alma mía a Jehová y bendigan todas mis entrañas su santo nombre. Ahora, bendice alma mía y bendigan todas mis entrañas, y con eso todas mis entrañas se unen las mentes bendecidoras a la otra mente. O sea, bendice alma mía, esa palabra alma, si usted la mira ahí, es nefesh. Por eso le digo, esta fue la que pasó a gobernar ahora. Pero cuando David le está diciendo a su alma, mira, alma, lo que pasa es que lo que tenés que hacer es sujetarte, en otras palabras, sujetarte y ponerle tu lugar al querer. Porque con todas mis entrañas, o sea, con todo mi querer, yo voy a bendecir al Señor. Eso es lo que deberíamos de hacer. La capacidad de bendecir está ligada a nuestra boca. Nuestras palabras
producen bendición o maldición, vida o muerte. Y mire, esa cita, Proverbios 18:21, esa me la ponían cuando yo empecé a estudiar la palabra del Señor. Yo tenía unos cursos. Aquí los discipulados son cortitos, excepción el de la triple naturaleza, que ese fue larguísimo. Pero los cursos o discipulados que yo comencé a recibir, cada uno duraba un año. Cuando yo comencé en caminar con el Señor, un año cada curso, un año. Y el primer año, hermano, era meternos Biblia. Número uno, Biblia. Y o sea, se basaba en las disciplinas cristianas. Lectura bíblica, ayuno, oración. Esas eran las 3 grandes ramas que tenía. Pero la Biblia, hermanos, nos dejaban por lo menos cada semana unas 5 citas de memorizar. Y a la siguiente semana teníamos que recitarlas. Y Proverbios 18:21 yo me la sé de memoria porque me la hicieron aprenderme. La vida y muerte dependen de la lengua. El que habla demasiado sufrirá sus consecuencias. Miremosla en la versión que dice, ¿cómo la dice la Reina Valera? Y porque yo le dije, yo en ese tiempo usaba Biblia Dios habla hoy. Y le acabo de recitar la traducción Dios habla hoy. Pero mire cómo dice la traducción Reina Valera, dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La bendición, dice, la bendición o la maldición, dar vida o dar muerte está en poder de nuestra lengua. No por algo dice la palabra que la lengua, siendo el miembro más pequeño, es el más poderoso, inflama la rueda de la creación. La lengua. Y no por nada dice la palabra, mira, es que si entresacases lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Porque de verdad sacarle bendición a esta lengua nos cuesta tanto. Nuestra naturaleza corrupta está tan acostumbrada a maldecir que cuando nosotros queremos bendecir, nos cuesta. Cuando, por ejemplo, nosotros, y esta está ligada a la que vimos anteriormente, la marcadora. Todas están ligadas, pero por ejemplo, nosotros podemos bendecir y marcar para bien a un niño desde pequeño. Decirle, mira, tú eres un campeón, eres un hijo de Dios, vas a llegar a hacer grandes cosas en el Señor. Pero muchos padres o muchos hijos lo que escuchan de sus padres, no, quítate para acá, no sirves para nada, mira, te vas a caer, no te subas ahí, te vas a caer. ¿Qué le pasa al niño? Se cae. ¿Por qué? Porque le proclamaron con su boca que se iba a caer, que se iba a lastimar. Muchas mujeres, y específicamente en el caso de las mujeres, muchas mujeres están metidas en caminos de prostitución y cosas así de malas porque nunca escucharon una palabra de bendición de las personas que la tenían que bendecir. Si no escuchaban, entonces no sirves para nada. Y etcétera, ¿verdad? Y de ahí para arriba, no, para abajo. Maldiciendo. Nosotros tenemos que bendecir, hermano. Tenemos que cambiar ya ese chip de aquí. Y cuando quiera salir maldición de nuestra boca, es por eso que la palabra dice, pon un centinela en mis labios. Alguien, o sea, que el espíritu y ya no salió. Por lo menos ya no pecamos de palabra, tal vez de pensamiento, pero de palabra ya no proferimos maldición, ya no marcamos de manera incorrecta a una persona, ya no le dijimos nada malo. Dios te bendiga. Ok, sí, pero ¿cómo? Tenemos que comenzar a que nuestra mente comience a engranar. Y Dios te bendiga en tu trabajo, Dios te prospere, Dios te guarde, etcétera. Por ahí tenemos que comenzar a trabajar. Amén. Es como cuando
En la alabanza, mire, hay cosas que tenemos que cambiar. Y aquí no lo hacemos mucho, pero un grito de júbilo. Yeah. Y la gente, no, 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 no. Un grito de júbilo, lo que tiene que hacer es exaltar una de las cualidades o una de las, ¿qué podemos decir? Características que hemos descubierto nosotros de Dios. Santo, poderoso, glorioso, victorioso, etcétera. Pero si usted grita, dice un grito de júbilo, la gente dice, no, eso es una bulla. Eso sí, una bulla, ahí sí. Pero un grito de júbilo no puede ser. Si queremos hacer una bulla, tal vez un grito de guerra, ahí sí. ¡Ah! Guerra. Pero un grito de júbilo debería de ser una palabra con conocimiento, al igual que una bendición, con conocimiento, con entendimiento. Ahora, esta mente debía procurar el bien del otro, al hacer resaltar sus virtudes y no hacer notar sus debilidades y fallas. Mire cómo lo dice 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10, verso 24. Dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Está bien sencillo, ¿no? Ahí está la palabra. Está clarito. ¿Qué más le tenemos que explicar a ese verso? Nada. Ninguno busque su propio bien, sino busca el de los demás. Es que si usted busca el bien del otro, como consecuencia de lo que usted sembró, eso va a cosechar. El problema de la mayoría de gente es que busca su bien, y busca su bien tanto, que entonces ya le empieza a pasar encima al otro. Ya no se ocupa solo de su bienestar, sino que por estar bien, entonces relega a un estado de mal a la otra persona. Sí, y nos justifica, no, es que yo me lo merezco. Ajá, usted se merece algo entonces. Si nosotros no merecemos nada, bueno, sí merecemos algo, la muerte. Pero en Cristo merecemos vida, porque Él la ganó. Pero Él así como la ganó para mí, la ganó para el vecino. Yo, la semana pasada, a alguien que publicó algo de mi familia, no es de aquí de Honduras, para que no, de mi familia, le mandé, lo regañé, porque publicó una imagen de una persona por ahí religiosa, y esta persona decía, para mí es más importante un campesino que un futbolista. Y yo le tomé una captura, se la mandé. ¿Cómo así? Le dije. Si la sangre fue derramada por los dos, la misma sangre. Tienen el mismo precio, es el mismo valor. No puede ser uno más importante. Y esa es la mentalidad. La gente, ay, sí que espiritual. No. Si no vale más ninguno que otro. Ninguno. Y todas esas cosas son las que tenemos que cambiar en nuestra cabeza. Ahora, ¿cómo era la mente bendecidora originalmente? Jeremías 31, 33. Jeremías capítulo 31, verso 33. Dice, mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas, quereb. La ley será en su quereb, en sus entrañas. Daré mi ley en sus entrañas y la escribiré en sus corazones y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Mire, qué interesante. Daré mi ley en sus entrañas es quereb y la escribiré en sus corazones es lev. En sus entrañas es el querer y en sus corazones es en el corazón
a trabajador. Qué interesante esto. Eso era así en el principio, antes del pecado. La palabra fue puesta en las entrañas del hombre. Esa condición se perdió por el pecado. Pero cuando Jesucristo llega a la vida de una persona, esta condición puede ser recuperada a su estado natural. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a haber cambios en nuestra vida. Tiene que haber cambios en nuestra vida. Cuando nosotros comenzamos, si Jesucristo verdaderamente vive en nuestro corazón, lo que vamos a comenzar a ver es que nuestra mente tiene que comenzar a trabajar distinto. Nuestras entrañas, nuestro querer. Por lo menos, aunque nos cueste bendecir, lo primero que tenemos que hacer es callar. Por lo menos no maldecir, pues. Si todavía no logramos bendecir, callemos. Si no podemos dar una palabra de bendición, callemos. Y mire cómo está tan ligado todo, porque la última que vamos a ver es la mente P. Y la mente P es la que habla. Pues es que esa habla. Hasta cuando no tiene que hablar, habla. Y habla, y habla, y no se cansa de hablar. Cuando verdaderamente lo primero que tendríamos que hacer, cállate. Y comenzar a decir palabras de bendición. Palabras de bendición. Ahora, Salmo 134:1. Miremos, ya voy a terminar. Creo yo que voy a terminar. Salmo 134, verso 1. Bueno, va a terminar esto porque me dijeron, no digas cuántas clases vas a dar, pero esto es enorme. Esta capacidad es larguísima. Ahorita solo estoy dando la introducción de la capacidad bendecidora. Salmo 134:1 dice, cántico gradual. Y esto es algo que a mí siempre me ha enseñado. ¿Por qué? Si usted se ha dado cuenta cómo empezamos nuestros cultos, nosotros no empezamos de una vez con alabanza de júbilo, sino empezamos con una alabanza romántica, de adoración, suavecita. ¿Por qué? Porque muchos salmos, si usted lo lee, dice salmo de ascenso gradual. O sea, no, es cierto, es la casa de tu padre, pero no vas a entrar como Juan por su casa. No, o sea, a la casa del Padre vamos a adorarlo, pero vamos con reverencia. Vamos con la actitud correcta. Y dice cántico gradual. O sea, poco a poco. Mirad, dice, bendecid a Jehová. Vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. ¿Qué dice? Bendecid a Jehová. Ahora, la pregunta aquí que tendría que surgirnos es, ¿por qué Dios le pide al hombre que lo bendiga? ¿Qué necesidad tiene Dios de que el hombre lo bendiga? Si Él es la fuente de toda bendición. ¿Por qué Dios va a querer que el hombre lo bendiga? Y la analogía la encontramos, ponga su mano aquí en su pecho. Aquí la va a sentir. ¿Qué siente ahí? Su corazón. Ok, el corazón que está funcionando está recibiendo sangre. Recibe, saca. Recibe y saca. Si el corazón deja de tener uno de esos dos movimientos, ahí nos vemos. Ya no fuimos con el Señor. Pero digamos que el corazón solo recibe. ¿Qué le pasaría a nuestro organismo? Dejaría de recibir la irrigación de la sangre, en la sangre el oxígeno que necesita nuestro cuerpo. ¿Ok? Es lo mismo
Esa analogía es la que Dios quiere que nosotros tengamos. Recibimos bendición de Él y recibimos tanta bendición de Dios que lo que Él espera es que nosotros lo bendigamos. Y entonces así se completa un círculo, no vicioso, sino un círculo virtuoso que se llama el círculo de la bendición. Recibir de Dios sus bendiciones y bendecirlo. Recibimos todos los días, por ejemplo, cuando despertamos, sabemos que recibimos el aliento de Dios una vez más. Esa es la bendición. Ok, despertamos, Señor, gracias, te bendigo. Gracias, porque me has dado la vida. Recibimos los alimentos del Señor, lo bendecimos. Señor, bendito seas porque tú nos das el sustento, tú eres nuestro proveedor y nos das. Recibimos, ¿qué? Nuestro sueldo, los que tienen un sueldo económico. Gracias, Señor, porque esto es tuyo y me lo das a mí y yo te lo entrego a ti de nuevo, porque de lo tuyo te damos, dice la palabra. Ni siquiera es nuestro, es de Él. Es un círculo de bendición. Cuando ese círculo de bendición se corta, Dios nunca nos va a dejar de bendecir. Pero nosotros sí podemos dejar de bendecirlo a Él. Cuando ese círculo de bendición se corta, entonces Dios va a comenzar no a dejar de bendecirnos, sino a un poquito menos. A apretar, a cerrar un poquito. No la va a cerrar nunca de lleno, pero va a comenzar así como que, bueno, vamos a ver, ya que paró de bendecirme entonces. Porque el Señor, aparte de todo eso, es un mandato. Bendecir al Señor es un mandato. Deuteronomios 8:10, mire cómo lo dice. No es un favor lo que nos está pidiendo. Dice, y comerás, y te hartarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Muchos, el pastor Juan Carlos, él cuenta que una vez estaba con un judío y le sirvieron comidita. Y él comenzó a orar, a dar gracias. Y él dijo, ¿y por qué vas a dar gracias? Porque el Señor me dio. Sí. Pero dice, y le sacó este verso. Primero tienes que comer. Después de comer y quedar saciado, entonces bendice a Jehová. Porque primero viene la bendición y después bendecimos. Y uno ya, toda la vida lo he hecho mal. Sí, toda la vida lo he hecho mal. ¿Sí o no? Pero en la palabra está bien claro, porque el orden, o sea, no podemos decir que aquí el Señor lo puso en orden, pues. Está en el orden en el que lo quiere. Primero come, sáciate y bendice a Jehová. A ver cómo funcionamos como cruzados. Sí, y lo que pasa es que así nos enseñaron. Pero como bien me dijo ayer en la enseñanza, mira, es que nos han enseñado mal. Nos enseñaron mal. Y yo dije, sí, tienen toda la razón. Me enseñaron mal, malísimo. Yo a veces cuando me recuerdo que me enseñaron de que frío es el que no está con Dios y caliente es el que está con Dios. Y yo digo, qué tontera de verdad ya. Y yo dije, sí, no puede ser. Más tonto yo. Porque no me dio la cabeza para entender que eso no era así. Mi pensamiento, mi espíritu todavía está, mi entendimiento todavía estaba velado ahí. Pero si ahora que veo la palabra y veo el panorama y digo yo, no puede ser que Dios vaya a recoger a aquel que estuvo perdido en el mundo y aquel que está con él también por la misma, no puede ser. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sí, Salmo 66:8, mire, lo dice de otra manera. Salmo, verso 66. Capítulo 66, verso 8, dice, bendecid, ¿cómo dice? Bendecid pueblos nuestros, bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza.
sea, no es un favor lo que Dios nos está pidiendo. Porque Él lo que no quiere es que se corte el círculo de la bendición. Si Jehová dice que hace llover, hoy llovió solo sobre donde estaba el pueblo de Dios congregado, ¿no? Jehová dice que hace llover y hace salir el sol sobre buenos y malos. Porque Él bendice, esa es su naturaleza. Nosotros ¿sabe qué pasa? Que nuestra mentalidad, nosotros, con el que conocemos que es cristiano, Dios te bendiga, hermano, pero con el que no sabemos, mucho gusto. ¿Por qué no bendecimos a todo el mundo por parejo? Porque nuestra capacidad querer no está trabajando como debe ser. Nosotros deberíamos de bendecir y bendecir, porque Dios bendice y bendice, punto. Le dije al principio, el plan de Dios era que todo fuera de bendición para el hombre y el hombre fuera de bendición para todos. Y ahí tenemos que preguntarnos, ¿estamos siendo de bendición? Ahí el que está en su casa, pregúntese, ¿estoy siendo de bendición? O pura piedra de tropiezo, dijo. Somos piedras al fin, pero algunos son piedras de tropiezo, dijo. Bueno, dice, bendecir a Dios en todo tiempo y en todo lugar es fundamento de una vida exitosa, próspera, feliz y satisfactoria. Si usted quiere ser exitoso, próspero, feliz y vivir con satisfacción, debería de vivir aprendiendo a bendecir. Pero nuestra naturaleza corrupta, nos resistimos a bendecir o a bien decir. Nos cuesta trabajo decir bendición para el reino, de ser de bendición para el reino de Dios y para los demás. Y mire cómo mire cómo Dios, regresemos a Proverbios capítulo 11. Mire cómo Dios, 11:25. Cómo Dios trabaja en el alma. Dice, el alma liberal, ¿qué dice? Será engordada. Y el que saciare, él también será saciado. Ahora, esto del alma liberal, si usted estudia esto, esa palabra liberal quiere decir generosa. En otra palabra, el alma que bendice. El alma que sabe bendecir será engordada. No el cuerpo, el alma. Y el que saciare, a otros, no el que se sacia a sí mismo nada más. El que sabe saciar a otros, él también será saciado. Pero muchas veces nosotros no sabemos, primero no sabemos bendecir, y segundo no nos llama tan siquiera la atención de decir, bueno, voy a saciar a otro. Vemos la necesidad en una persona, por eso la palabra dice, ¿de qué le sirve al hermano decirte, si te dice tengo frío y tú le dices, oras por él y le dices, ve con paz? No le sirve de nada. Si una persona viene a nosotros a decir, mira hermano, es que tengo frío. Ok, mínimo, dale un suéter. O tengo hambre, hermanos, yo tengo hambre. Que por cierto ya voy teniendo. Tengo hambre, dice. Ay, hermano, si voy, Señor, sacia su hambre. Y no le damos, aunque sea para una su baleada, aunque sea las más baratas. Sí, no tiene sentido. No tiene sentido. No sabemos bendecir. No tenemos el concepto completo de bendecir. Bien decir, o en este caso, de hacer el bien. Muchas veces nos quedamos con lo que Dios quiere hacer a través nuestro, porque nuestra mente no está entrenada para bendecir. A veces necesitamos, lo que me decía hoy, tal persona, el Señor me puso en mi corazón que hay que orar por él. ¿Por qué no lo hice? No funcionó el querer. Así de sencillo. Se quedó el querer así como que, bueno. ¿La mente?
No, porque por lo menos algo hablaría. La que habla mucho ese día no habló. Bueno, esto es la introducción verdaderamente del querer, la mente bendecidora, la mente que debe de bendecir. Por eso le decía yo, debemos de cambiar. Dios te bendiga, sí, está bien, pero ¿cómo? ¿Cómo le vamos a desear bendición a esa persona? Vamos a Números, la que leímos hace ratito. Y con esa voy a terminar hoy. Números capítulo 6, verso 22. Bueno, vamos a orar y vamos a promulgar y proclamar la bendición que el Señor dijo que deberíamos de decir. Es que por eso le digo, si el Señor dio la instrucción bien clara, cuando bendigas al pueblo, bendícelo así. No hay que estar inventando, no hay que estar buscando por dónde. Señor, te damos gracias, porque tú verdaderamente has puesto esta capacidad de bendecir en nosotros. Y es necesario, Señor, que comencemos a trabajar en ella. Que esta capacidad querer vuelva a tomar el papel que tú le diste, para que todas las demás trabajen conforme a tu propósito, Señor, para nosotros, que es ser de bendición. Ser de bendición. Porque tú, Señor, nos bendices, nosotros debemos de bendecir de la misma manera. Gracias. Hoy, Señor, bendigo a tu pueblo y declaro